Dios bendiga sus vidas. Vamos a leer Daniel, capítulo 1. Vamos a leer de su versículo 1 a su versículo 9. Fíjate lo que dice Daniel 1, del 1 al 9. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, casa de su Dios, y los colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les enseñó el rey, y les señaló, el rey, ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al final de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. A Daniel puso Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y puso Daniel a Dios, y puso Dios a Daniel, en gracia y en buena voluntad con el jefe de los... Este mensaje lo titulé La identidad del cristiano. La identidad del cristiano. Pregunta, ¿dónde está definida tu identidad? ¿Dónde está definida tu identidad? ¿Sabes? La identidad del cristiano debe estar definida a pesar de los diferentes problemas que podamos encontrarnos día con día, a pesar de las circunstancias, y vaya circunstancias que estamos viviendo el día de hoy, como es el de la pandemia, que pensamos que se había acabado el 2020 y wow, pensamos que ya se había terminado la pandemia para este año y otra vez, o por lo menos iba a durar 2 meses. Y debe estar también definida ante las situaciones que vivamos en nuestra sociedad. Y no solamente eso, sino que debe estar definida a pesar de las ciencias o el conocimiento que podamos adquirir cada día, a pesar de las costumbres o a pesar de la cultura en la que podamos vivir. ¿Sabes? Daniel tenía muy claro esto. Y lo digo que tenía muy claro porque Daniel estaba pasando por un momento de crisis. Puede ser que nosotros cada día vivimos en un momento de crisis por la sociedad en la cual nos encontramos, pero Daniel estaba viviendo en una situación muy complicada, porque la ciudad de Jerusalén había sido destruida completamente, se había puesto en llamas, el templo completamente lo habían destruido y aparte que los utensilios del templo habían sido llevados a Babilonia, donde Daniel se enfrentó en una sociedad completamente diferente, leyes diferentes, costumbres diferentes, además también con un conocimiento muy distinto a lo que él tenía planteado. Sin embargo, ante esto, ante este cambio y ante esta crisis que vivió Daniel, Daniel mantuvo su identidad definida. Porque para Daniel la identidad no está definida en una estructura, en una organización y claro, esto forma parte de la identidad. Esto lleva la estructura en la que uno vive, las costumbres, la organización, la nación, es parte, pero para Daniel no era esto su identidad, sino que Daniel tenía su identidad puesta en Dios. Estaba definida la identidad de Daniel en Dios. Y aquí la pregunta para nosotros es, ¿dónde tenemos definida nuestra identidad? ¿Sabes? Cuando tenía una edad de secundario, mi identidad cambiaba constantemente. En algunos momentos me quise hacer cholo, en otros momentos era emo, en otros momentos me quise ser un deportista y amaba todo el deporte, amaba todo lo que era canción de cholos y
Mi identidad se estaba acoplando al contexto en el cual vivía. Y muchos de nosotros podemos, desde secundarios hasta hoy día jóvenes, podemos cambiar así de esta manera drástica nuestra identidad. Y sabes, tan solo te voy a poner un ejemplo más fácil, en el cual también a mí me pasaba, porque no tenía mi identidad definida. Tan solo el hecho de que en la escuela era uno, porque en la escuela contextualizaba mi identidad para poder encajar en el sitio donde me encontraba. Pero eso sí, en la casa tenía otra identidad, en la cual me consideraba un niño, entre comillas, obediente. Y aparte en el templo, otra identidad. Y bueno, y tú dices, la sustitución de la identidad era parte de mi vida. Sustituía continuamente mi identidad. Aquí la pregunta es que si nosotros sustituimos nuestra identidad el día de hoy, porque sabes, la identidad del cristiano debe estar definida, pero a pesar de la sociedad en la que vivimos. La identidad del cristiano debe estar definida a pesar de la sociedad en la que nos encontremos. Y para esto me remito a los 3 primeros textos que estábamos leyendo a un principio. Dice Daniel capítulo 1, de su versículo 1 a su versículo 3, que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. ¿Sabes? El tiempo para Daniel de seguir viviendo en su ciudad natal, en la nación de Israel, había terminado. Bueno, de hecho es en la nación de Judá, en este caso en el reino de Judá, porque había sufrido un cambio terrible, porque había cambiado completamente de vivir en una nación acostumbrada a otra, de una sociedad acostumbrada a otra, donde se enfrentaba con una nación verdaderamente diferente, donde las leyes de Dios ya no son las que rigen. Y esto para Daniel era de alguna manera preocupación, porque ahora eran otras leyes las que regían la nación de Babilonia. Ya las leyes de Israel, las leyes de Judá, las leyes con las que Daniel nació, ya se habían esfumado completamente en Babilonia, porque había también idolatría. Además, donde no conocen a Dios, donde no conocían al Dios de Daniel en este sentido. Sabes, en la sociedad en donde Daniel se estaba encontrando, era una sociedad idólatra. Y principalmente la idolatría la podemos ver por la persona que maneja este contexto. Dice que Nabucodonosor, tú conoces a este rey, y tú sabes que este rey era egocéntrico. Se autoidolatraba a este mismo rey. Su mismo éxito hacía que saliera delante de todos. Fue capaz hasta de construir una estatua de sí mismo para que la adorasen. Pero sabes, el problema es que hoy tenemos es que en nuestra sociedad también hay un egocentrismo tremendo, donde el egocentrismo ha dejado que Dios deje de reinar en nuestras vidas, donde el egocentrismo ha dejado o ha desechado a Dios del corazón de lo humano, de del gobierno de lo humano, para que rija el yo. Daniel se estaba enfrentando a esta sociedad, pero tú y yo no estamos exentos de esta sociedad. Tú y yo nos estamos enfrentando día con día a una sociedad idólatra, donde la idolatría se ve específicamente en el ser humano, principalmente en el egocentrismo primordialmente, porque recuerda que la idolatría, perdón, es todo aquello que va antes que Dios en nuestras vidas. Aparte, la idolatría de las riquezas, el motivo por la cual Babilonia era la más rica y por ello, pues vaya, se sentía halagada
Se sentía autosuficiente Babilonia, las personas, los gobernantes de Babilonia, donde la economía, donde las riquezas era la que regían el pueblo. Pero nuestra sociedad también ponen a las riquezas antes que a Dios. Hay muchas personas que ponen querer el conseguir más dinero y la codicia ahí está la codicia, que es la raíz de todos los males, el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, y ponen a las riquezas antes que a Dios. ¿Recuerdas lo que dijo este Señor Jesús al joven rico? Y en este caso sus discípulos refiriéndose al joven rico. Y cuán difícil es entrar al reino de los cielos aquellos que confían en las riquezas. Ojo, no está prohibiendo las riquezas, está prohibiendo a los que confían, a los que tienen esa codicia y quieren más y más, y ponen a esto como el dinero, como la riqueza, como un ídolo antes de adorar a Dios. La idolatría del poder también. Y de hecho, en nuestra sociedad hay tres cosas. Riquezas ya lo dijimos. Viene poder. Además, prestigio. Porque vaya, si tienes riquezas, tienes poder. Y si tienes riquezas y poder, tienes prestigio. Pero también si tienes poder, tienes riquezas. Y si tienes este poder, también tienes prestigio. Y una de estas se complementan con cada una. Donde el poder, donde la idolatría es del poder, porque recuerda que el fin justifica los medios para Babilonia. Y para hoy, muchos, hoy en día también, dicen que el fin justifica los medios. Una nación sanguinaria completamente y súper organizada para controlar la nación. Y aquí la pregunta es si tenemos alguna de estas, que si idolatramos alguna de estos conceptos, si idolatramos a las riquezas, poniendo a Dios después que las riquezas, poniendo el poder antes que a Dios. La idolatría del prestigio donde quieren ganar súbditos. Nabucodonosor quería ganar súbditos. Babilonia tiene mucho prestigio principalmente por el jardín, que es una de las maravillas antiguas en el mundo antiguo, donde se jactaban por esta construcción. Y, ¿sabes? En nuestro contexto actual, muchos quieren usar a Dios para poder conseguir prestigio. Y eso es algo triste. Y lo cual, créeme que ni tú ni yo estamos exentos de caer en eso. En ninguna de estas cuatro cosas estamos exentos de caer. Porque recuerda que luchamos con diferentes tentaciones y puede ser que la tentación que hoy en día estés luchando pueda ser una de estas. Lo cual, la identidad del cristiano debe estar definida a pesar de la sociedad, a pesar de una sociedad idólatra, a pesar de una sociedad sin temor a Dios, porque recuerda que no tenían la ley de Dios, no se regían por la ley de Dios, se regían por el código de Hammurabi, donde la homosexualidad tampoco era mala para ellos, donde la venganza era permitida. La sexualidad, hasta ciertos puntos, o la prostitución era de alguna manera bien vista. En nuestra sociedad se está viendo ya normal todo esto. Se está viendo normal la homosexualidad, se está viendo normal la venganza, la sexualidad, de disfrutarla de diferentes maneras. Y Daniel se tuvo que enfrentar a todo esto, porque ellos no tenían la Torá como lo llamaban ellos. Nuestra sociedad no está regida por la palabra de Dios que nosotros conocemos. No tenían un conocimiento de Dios en la época de Daniel, porque su Dios, porque no adoraban a Dios, no tenían un conocimiento, es decir, no tenían una relación con nuestro Dios, porque su Dios era Marduk Bel, de hecho, sí, es del templo principal de Sinar. Aparte que era una sociedad donde la identidad del cristiano, donde la identidad de Daniel, en este caso, perdón, de los judíos, no valía para ellos nada. Sin embargo, en una sociedad así, de esta manera, en la cual también tú y yo vivimos, la identidad del cristiano debe perseverar.
¿Cómo puede perseverar esto? Con la adoración a Dios. Vemos a Daniel adorando y poniendo a Dios antes que todas las cosas. Vemos que Daniel servía a Dios y aún en el palacio de Babilonia. Principios fundamentales para seguir que encontramos nosotros en la palabra de Dios, porque la identidad del cristiano debe estar definida ante una sociedad perversa, una sociedad idólatra, donde las riquezas, el poder, el prestigio son las que dominan, pero nosotros, nuestra vida no puede estar definida por eso, sino debe estar definida por Dios. Y creo que esto tú lo sabes, porque también la identidad del cristiano debe estar definida a pesar de la ciencia. La identidad del cristiano debe estar definida a pesar de la ciencia. Se me hace algo curioso notar, y se me hace algo tan hermoso también, que al momento de que querían escoger personajes para que estén en el palacio del rey, no eran personajes o no eran personas de cualquier clase, no. Eran personas en quienes no hubiese tacha alguna, donde su capacidad para aprender fuera como la de un rey, como la de un príncipe, en donde fueran enseñados y para poder ser enseñados en toda sabiduría, aparte de que fueran de buen parecer, sabios en ciencias y de buen entendimiento, también idóneos para estar en el palacio del rey. Pero estas cualidades eran porque tenían que pasar por una universidad, Daniel y sus amigos en este caso. Aparte de que se les señaló la comida que debían de comer estas personas. Y Daniel cumple sus requisitos. Daniel cumplió los requisitos para ser idóneo de estar en el palacio del rey. Algo que, por cierto, es más interesante, porque fíjate ahorita lo que vamos a ver. Porque la sociedad o la ciencia, la ciencia puede ser como un conocimiento y como un conocimiento bueno y un conocimiento malo. En Babilonia se enseñaban diferentes ramas. Si definimos ciencia, recuerda que es un conjunto de conocimientos estructurados. Y Babilonia enseñaba las matemáticas. Enseñaba también astronomía, historia, medicina, dosis de alquimia y magia. Y aparte, Daniel tenía que aprender la lengua de los caldeos. Daniel tenía que aprender todo esto. Sin embargo, hay ciencia que es buena y ciencia que es mala. Y como conocimiento, Daniel tenía que pasar por 3 años en esta escuela o en esta universidad, se puede decir, con sus amigos. Tenía que aprender otro idioma. Fíjate que la carrera de Daniel fue un administrador del palacio real. Era Daniel un administrador del palacio. Y fíjate que aquí quiero definir esta parte porque como conocimiento bueno y conocimiento malo, digo, bueno, pues ¿de qué se trata esto? Daniel pudo aprender de todo. Sin embargo, no profesó y no creyó en todo. Daniel tenía los recursos y podía haber aprendido. Y bueno, puedo hasta decir o puedo pensar que Daniel pudo haber ver de qué trata la magia, pudo haber leído algunos libros. Sin embargo, el practicarla para Daniel fue de aborrecerla. ¿Por qué? Porque recuerda en los pasajes que hemos visto de Daniel, que Daniel ante todo consultaba a Dios. Por eso digo que hay conocimiento bueno y conocimiento malo, en lo cual debemos ser sabios para poder decir cuál es. Es decir, y lo voy a poner en el contexto actual. Tan solo una de las leyes más, una de las teorías más conocidas y más esparcidas, que venimos del mono, de la teoría del Big Bang y todo esto. Podemos entender y comprender estas teorías, sin embargo, profesarlas y creerlas, ya estamos cayendo en donde nuestra identidad se puede ver distorsionada. Espero darme a entender y con esto siguiente que voy a decir. Porque la identidad del cristiano debe estar definida a pesar del conocimiento que podamos tener, a pesar de la carrera en la cual podamos tener.
Es decir, si una persona estudia para ser físico, está excelente, pero se va a encontrar con varias teorías en donde sabe que esto no dicta la palabra de Dios. Malo es que estas teorías, estas hipótesis vengan a hacerle una distorsión o cambiar la identidad de esa persona que está estudiando esto. Daniel estudió, fue uno de los mejores estudiantes que pudo tener Babilonia. Y lo podemos ver porque Dios le dio aún mucho conocimiento y le dio mucha inteligencia, mucha sabiduría para poder aprender. Sin embargo, el conocimiento que él aprendió nunca cambió o distorsionó su identidad. Porque la identidad debe ser capaz de saber qué es lo correcto y qué no lo es. Por eso es correcto tener nuestra identidad definida en Dios. Porque la identidad definida te lleva a ser sabio y de buen entendimiento, capaz de poder aprender cosas nuevas, claro, pero también es capaz de desechar lo malo. Es decir, de no profesar y seguirla, conocerla, claro, es bueno conocer teorías, es bueno conocer nuevos conocimientos. Pues tú dime, ¿cómo Pablo pudo escribir la carta a los colosenses, por ejemplo? ¿Cómo Juan pudo escribir el Evangelio de Juan para contrarrestar o defender la fe en contra de la filosofía que se estaba metiendo, que es de los gnósticos? Ellos sabían a qué es lo que se estaban enfrentando, pudieron conocer bien esta filosofía, esta doctrina, estas teorías para poder defenderla. Pero la identidad del cristiano debe estar definida ante un nuevo conocimiento y ante una nueva ciencia. Pues para que no sea fácil de persuadir de lo que ya ha creído. Porque el cristiano debe estar acorde a la identidad que es ser hijo de Dios. Debe ser capaz de saber qué es lo correcto y qué no lo es, donde puede escarbar a fondo y en donde no. Aparte, la identidad del cristiano debe estar definida en contra de la corriente. La identidad del cristiano definida debe ser en contra de la corriente o a pesar de la corriente. Y con esto quiero ver los últimos versículos, que es donde a Daniel le estaban cambiando el nombre junto con sus amigos, donde Daniel se propone en su corazón en no contaminarse con la comida del rey, y donde Dios le da gracia a Daniel, es decir, donde Dios le da simpatía, le da gracia delante del jefe de los eunucos. Ahora Daniel tenía que enfrentarse a una nueva cultura, pero una nueva corriente también. Ir en contra de la corriente puede ser a veces difícil. Y para empezar, quisieron empezar quitándole su nombre, que significa, Daniel significa Dios es mi juez, a uno que se llama Belsasar, que significa aquel a quien de Babilonia. Para empezar, quisieron cambiarle el nombre para que totalmente su identidad empiece a cambiar. Pero Daniel no le resultó de gran importancia esto, porque dijeron, me podrán decir de otra manera. Sin embargo, mi identidad sé dónde está definida. Además, Daniel propuso en su corazón, tú sabes, de no contaminarse con la comida del rey. Esto pudo ser por varias maneras, o por varias cosas. Primeramente, que los judíos tenían prohibido comer cerdo o sacrificada a los ídolos, donde también los judíos tienen prohibido comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y Daniel propuso ir en contra de la corriente, es decir, Babilonia, porque tenía su identidad definida y por lo tanto lo guiaban los principios, los mandamientos que Dios le había dado. No comer comida sacrificada a los ídolos, no comer ciertos animales como el cerdo, el temer a Dios, el adorar a Dios y no tener los ídolos. Sabes, en contra de la corriente porque tienes convicciones. Una persona que tiene su identidad definida como hijo de Dios tiene convicciones. Principalmente, no contaminarse
con la sociedad en la que vivimos, no contaminarse con el contorno en el que vivimos cada día. La convicción es de ser hijos de Dios. Y sabes, los judíos se consideraban pueblo de Dios, pero nosotros tenemos algo más especial. Somos salvos por gracia, somos adoptados. Como Jesucristo vino a morir por nosotros, por cada uno de nosotros, somos comprados por sangre preciosa. Y esto hace que nos defina no el contexto en el que vivimos, sino ser hijos de Dios. La convicción también de obedecer a Dios. Daniel tenía la convicción de obedecer a Dios, porque Daniel no aceptó contaminarse simplemente. Y nosotros tenemos la convicción de ser perfectos y ser santos. Y espera, porque me puede asustar aquí. Y, ¿sabes? Nosotros somos perfectos y somos santos, porque la sangre del Cordero nos ha limpiado y somos presentados sin mancha alguna delante de Dios, porque Jesucristo ya hizo la obra. Pero ahora en nosotros, como ya somos salvos por su gracia, somos hijos de Dios y podemos ir en contra de la corriente, y porque tenemos convicciones, tenemos algunos síntomas que manifestar, como es los frutos del Espíritu Santo, como es la santidad progresiva, como es la integridad. Y a esto me voy con la ilustración que les puse hace ratito en mí en este caso. No tener diferentes identidades de acuerdo al contexto, sino presentar una integridad donde soy la misma persona porque soy hijo de Dios, y porque soy hijo de Dios me presento como hijo de Dios en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, con mis amigos, en la iglesia, con mi familia. En contra de la corriente, porque conoces en quién has creído. Daniel conocía en quién había creído. Tanto que cuando se le prohibió orar, oró. ¿Por qué? Porque sabía en quién había creído. Aparte, que Dios da gracia cuando tienes tu identidad definida. Esto es algo increíble. Dios da gracia cuando tienes tu identidad definida. A Daniel no le obligaron a comer cerdo, no le obligaron a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y creo que si lo hubieran obligado, hubiera preferido la muerte. Tan solo, ¿por qué? Porque prefirió estar en el pozo de los leones a no orar. Porque los amigos de Daniel prefirieron estar en las llamas del fuego a adorar al rey Nabucodonosor. ¿Te das cuenta? Sin embargo, también Dios da gracia cuando tienes tu identidad definida, porque Dios también te capacita y te da virtudes. Es algo increíble, y esto lo podemos ver en Daniel 1:17, cuando Dios le dio a Daniel y a sus amigos, pero más a Daniel, una capacidad enorme para poder entender las cosas, porque Dios honra, te honra o nos honra a aquellos que tienen su identidad definida en Dios como hijo de Dios, porque su nombre va a ser glorificado. Dios honra. Dios te va a honrar cuando tengas tu identidad definida. Y si tienes tu identidad definida, Dios te honra para que su nombre sea glorificado. También eso lo podemos ver en Daniel 1:20, donde se notó que Daniel y sus amigos destacaban completamente ante el palacio del rey. Sueños e interpretaciones, Daniel pudo descubrirlas por parte de revelación de Dios sin utilizar magia, sin utilizar sabiduría humana, sin utilizar diferentes cuestiones que se utilizaban en Babilonia, en esa cultura, porque Daniel sabía quién era el único que podía interpretar todo esto. Y ante esto fue glorificado el Dios de Daniel. Nuestro Dios va a ser glorificado cuando nosotros tengamos nuestra identidad definida también. Aparte que Daniel fue beneficiado de muchas maneras, tuvo cargos y un cargo muy alto, pues Daniel estuvo en la corte y con un puesto demasiado alto.
Y Dios ante todo fue glorificado y pudieron conocer a un Dios soberano. Porque la identidad del cristiano debe estar definida e ir en contra de la corriente, a pesar de la cultura en la que podamos vivir, a pesar de nuestra cultura. El, uh, y esto es a través de convicción, de una convicción principalmente de ser hijos de Dios. Porque recordemos que nuestra vida tiene que estar anclada, sujeta, ser uno con Dios. Porque simplemente Jesucristo vino a relacionarse con nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos por su gracia. Y así que Dios nos conceda también gracia en nuestras vidas cuando vayamos a diferentes lados. Y si en los diferentes lados, en el trabajo, en la escuela, al momento de tomar decisiones, va en contra de nuestra identidad, poder saber decir no. Con esto no le entro, no le voy a esto. No voy a hacer esto porque pasa esto, porque voy a cometer porque voy a ir en contra de mi Dios. Es algo increíble porque, ¿sabes? La iglesia primitiva entendía que ser cristiano podía costar hasta sus propias vidas. Y tener una identidad definida en Dios, en Cristo Jesús, puede costarnos hasta nuestras propias vidas. Daniel tenía su identidad definida. ¿Tú la tienes? ¿La tenemos? ¿El día de hoy tenemos nuestra identidad definida? No se doblegó o fue distorsionada su identidad, sino que perseveró en ella. Nosotros perseveramos en vivir conforme a la palabra de Dios, es decir, tenemos esa comunicación, esa relación, ese conocimiento de Dios día con día. Nuestra identidad puede ser afirmada el día de hoy por nuestro Señor Jesús. Tener esa convicción fuerte. Y esa convicción fuerte de estar definida es que en nuestro contexto actual se cerraron las iglesias. A Daniel le destruyeron su nación, su templo, pero esto no lo dejó abandonar su fe. Esto no lo dejó abandonar su fe, sino que se volvió aún más fuerte, porque su identidad no dependía de un templo. Su identidad no dependía de la nación, dependía de ser un hijo de Dios. Nuestra identidad no está definida por una organización, por nuestra nación, por el templo que se cerró, se abrió, se abrió, se abrió, o se cerró, se cerró, se cerró. No, nuestra identidad definida en Dios. Y esto nos lleva a actuar como Él, como un hijo de Dios, a tener principios, a conocerle cada día más a Él, a conocer a Dios, a conocer en quién hemos creído. Mi pregunta es, ¿tu identidad está definida como un hijo de Dios? ¿O tu identidad ha sido distorsionada? ¿Tu identidad ha sido sustituida por los diferentes contextos en los cuales te has encontrado? Solamente nuestro Señor Jesús puede hacer que nuestra identidad esté definida. Y esto porque Él murió para venir a salvarnos. Porque Jesucristo entregó su propia vida para que tú y yo pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Si hoy no tienes tu identidad definida, te invito a que entregues tu vida al Señor Jesús. Pero si ha sido distorsionada tu identidad por los diferentes contextos que has tenido, que tienes o que vives con día, entrégale al Señor tu vida. Solamente Él puede que sea tu identidad completamente definida. Y para poder crecer en esta identidad, conocer quién eres, a dónde vas, cuál es tu propósito, conoce más a Dios. Conoce ser un hijo de Dios. Vamos a